Twitter ya no tendrá nuevo dueño. El multimillonario Elon Musk retiró su oferta de 44 mil millones de dólares para hacerse con la red social. Musk argumentó que la compañía presentó información engañosa sobre el número de cuentas falsas. La directiva de Twitter anunció que demandará al magnate. Analizamos esta noticia. El gobierno argentino anunció este viernes la renovación del programa denominado Precios Cuidados. Se trata de una herramienta para proteger el costo sobre productos de la canasta básica familiar. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal nos explica en qué consiste esta medida con la que el Ejecutivo espera abordar la espiral inflacionaria. Brasil batió récord de deforestación en la selva del Amazonas en los primeros 6 meses del año. La destrucción compromete unos 3.988 kilómetros cuadrados, un 10,6% más comparado con el mismo periodo el año pasado. Activistas y expertos culpan al presidente Jair Bolsonaro de retroceder en medidas que protegen el medio ambiente. Momento para repasar las noticias más destacadas del continente americano. Mi nombre es Juan Pupiales, gracias por estar con nosotros. Elon Musk, la persona más rica del mundo, según la revista Forbes, retiró su oferta para comprar la red social Twitter. El magnate envió una carta a la compañía en donde expresa que cancela el acuerdo por lo que definió como datos engañosos sobre el número de cuentas falsas. Este era un temor que Musk ya había expresado. Desde Twitter aseguran que irán a los tribunales para hacer respetar el pacto fijado en 44 mil millones de dólares. Previamente, hablamos con José Carlos García, periodista experto en tecnologías de la información y comunicación, a quien le preguntamos qué tan difícil es romper un acuerdo de estas magnitudes. No es tan fácil, con las buenas noches, porque los términos legales y los alcances desde el punto de vista financiero son altísimos. Recordemos que Elon Musk había ofertado 44 mil millones de dólares por la compra de Twitter. Esto en términos prácticos, al salirse, pues tiene unas condiciones, así como cuando hacemos un contrato legal, cualquiera de nosotros, hay unos términos que obligan que si alguna de las partes decide no cumplir con el contrato, pues debe pagar una cláusula penal por ello. Lo que dicen los expertos es que Elon Musk, pues tranquilamente va a poder pagar esa cláusula penal, pero Twitter queda en muy malas condiciones desde el punto de vista financiero. Es una compañía que está en bolsa y esto definitivamente va a afectar muy fuertemente su acción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a reforzar el acceso al aborto y a los anticonceptivos. Esto después de que la Corte Suprema derogara el fallo de Roe versus Wade, poniendo fin a 50 años de derecho constitucional al aborto a nivel federal en la Unión Americana. La Casa Blanca reconoció que el alcance de la medida es limitado. 2 semanas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el derecho constitucional al aborto, la Casa Blanca contraataca. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva destinada a reforzar el acceso a este procedimiento. No podemos permitir que un Tribunal Supremo fuera de control, trabajando en conjunto con elementos extremistas del Partido Republicano, recorte las libertades y nuestra autonomía personal. Biden ha sido presionado por miembros de su propio partido para que tome medidas decisivas. La administración debe continuar explorando todas las opciones disponibles para proteger el acceso a la atención del aborto. La abrumadora mayoría de los estadounidenses se opone a la decisión de esta Corte Suprema extremista de anular Roe versus Wade. La orden ejecutiva protegerá la privacidad de las pacientes, incluidos los datos sensibles de la vigilancia digital relacionados con los servicios de salud reproductiva. También aumenta las protecciones para las clínicas móviles que operan en las fronteras estatales y garantiza el acceso a la medicación para la interrupción voluntaria del embarazo. Pero la Casa Blanca reconoció que su ámbito de actuación es limitado. Para garantizar la protección de este derecho de las mujeres estadounidenses, Biden tenía un mensaje: votar en las elecciones de medio término de noviembre y lograr mantener la mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso. Solo estoy exponiendo una noción básica fundamental. La manera más rápida de restaurar Roe es aprobar una ley nacional que codifique Roe, la cual firmaré inmediatamente después de su aprobación en mi escritorio. Este viernes, un juez de Luisiana levantó el bloqueo judicial que impedía la entrada en vigor de la prohibición del aborto en el estado. Tras la caída de Roe versus Wade, unos 13 estados de la Unión Americana ya han implementado duras restricciones al acceso al aborto y varios más están considerando sumarse a las prohibiciones.
Vamos a Argentina porque en este país sigue preocupando la inflación al alza que está sacudiendo la economía. Frente a este problema, el gobierno anunció este viernes la renovación del programa Precios Cuidados, una especie de referencia para productos de la canasta básica familiar. En medio de esta noticia, la vicepresidenta Cristina Fernández cargó contra Martín Guzmán, quien renunció el fin de semana como ministro de Economía y lo definió como irresponsabilidad política. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, quien nos explicó en qué consiste esta nueva herramienta económica. Sí, se trata de un acuerdo de precios y programación de aumentos con empresas para vender productos en supermercados de rubros como alimentos, bebidas, perfumería, higiene, entre otros. No es una iniciativa nueva, nació hace unos 9 años y se reedita cada tanto. En esta ocasión son casi 950 productos y el programa se extiende hasta el 7 de octubre. Durante esos 3 meses los aumentos promedio que se acordaron no alcanzan el 10% y se espera que eso sea bastante menos que los aumentos que sufrirán otros productos de la economía. El objetivo de este programa es, por un lado, ofrecer a los consumidores productos a precios accesibles, pero también funcionar como un ancla para productos similares que no están dentro del acuerdo. De todos modos, Precios Cuidados no es un programa exento de problemas. Por un lado, muchas veces hay faltantes de los productos acordados y también a veces hay empresas que han sacado marcas similares a la del producto del acuerdo, ligeramente diferentes, que no tienen precios limitados y que llegan a las góndolas con los precios del resto de los productos del mercado. Brasil batió un triste récord de deforestación de la selva del Amazonas en los primeros 6 meses del año. La destrucción compromete unos 3.988 kilómetros cuadrados de selva, un 10,6% más comparado con las cifras del mismo periodo del año pasado. Activistas y expertos culpan al presidente Jair Bolsonaro de retroceder en medidas que protegen el medio ambiente y advirtieron del daño irreversible que esto significa para el ecosistema, que queda expuesto a fenómenos como incendios forestales y desplazamiento de fauna debido a la ausencia de vegetación. Si tenemos cifras altas de deforestación, es inevitable que también tengamos cifras altas de incendios y eso es lo que estamos viendo. Así que estamos adelantados, un par de meses antes del pico de la temporada de quemas en la selva amazónica, pero ya estamos viendo cifras realmente altas para esta época del año. Hay expectativa, pero sobre todo esperanza en las diferentes poblaciones y ciudades cercanas a la frontera colombo-venezolana, tras el anuncio del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien indicó que reabrirá los cruces entre ambos países y retomará las relaciones diplomáticas con Caracas. La reapertura de la frontera podría beneficiar a los comerciantes de la zona y restablecer la vida binacional. Es algo que muchos esperan con anhelo, la reapertura de la frontera y la reactivación del comercio entre Colombia y Venezuela, una promesa del gobierno entrante de Gustavo Petro que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo en ambos lados de la frontera. Estamos prácticamente a 20 minutos de entrar a Venezuela y pues la verdad sería de suma importancia y tal vez vital para nuestra empresa el tener esa frontera activa. Y es que la frontera lleva 7 años cerrada debido a la enemistad entre las naciones vecinas. No obstante, el presidente electo de izquierda, Gustavo Petro, prometió acabar con el bloqueo, normalizar las relaciones entre ambos países e incluso fomentar el comercio, algo que se espera beneficie la economía de las dos naciones. Hay una complementariedad entre las dos economías que siempre existe. Hay una necesidad y hay productos que aquí se producen que se necesitan allá y producen allá que se necesitan acá. Y hay unas cadenas binacionales que podrían complementarse o reestructurarse. Y entonces a lo mejor eso que se genera entre los dos podríamos exportarlo a terceros países. Y que facilitará la vida de los ciudadanos venezolanos y colombianos, después de que muchos se vieran obligados a trabajar en la informalidad con el cierre de fronteras. Nos han afectado a todo el mundo. Entonces, pues ahora que esté abierta, que abran la frontera, ojalá nos volvamos a organizar otra vez, trabajar legalmente como nos gusta trabajar y seguir para adelante. Ahora, a los afectados solo les queda esperar, ya que aunque el gobierno asume el cargo en agosto, todavía no está claro el momento de la reapertura.
Nos despedimos con unas imágenes que llegan desde Chile, pero que bien podrían pertenecer a una película de ciencia ficción. La noche en Santiago se vio iluminada por la entrada en la atmósfera de un cuerpo rocoso que terminó consumiéndose, dejando ese espectacular estallido de luz. Fueron estudiantes de la Universidad de Concepción los que identificaron el objeto, que seguramente dejó a más de uno con la boca abierta. Así terminamos esta emisión informativa. Quédense en la pantalla de France 24 y también en france24.com.